El valor de los especialistas y de las especialidades está, digamos, establecido hace mucho tiempo, pero es el mundo contemporáneo, y con contemporáneo quiero decir muy contemporáneo, en la última década, no sé, que ha vuelto a rescatar el valor de los generalistas. Yo me considero generalista. ¿Y por qué me considero generalista? Básicamente porque yo no soy especialista en nada. Es decir, yo no hay un área específica del conocimiento en que yo dijera, no, es que mi especialidad es esto. Mm. Hay muchas personas que sí, que tienen una especialidad, y eso está muy bien, porque también lo necesitamos. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, ayer yo estaba hablando con un amigo que es un gran especialista en temas de política social, y si yo tuviera que preguntar algo sobre política social, lo llamo a él. Y así conozco personas que son muy especialistas en unas cosas, pero yo creo que algo que hemos ido aprendiendo en el mundo contemporáneo, y que antes era un poco diferente, porque en el mundo anterior todavía creía mucho como en la figura del genio individual, ¿no? El genio individual que resolvía problemas, un poco el eureka en su estudio o en Sí. su laboratorio. Y en el mundo contemporáneo yo creo que hemos ido dando cuenta que por muchas razones el trabajo colectivo produce mejores resultados, sin demeritar, por supuesto, todo lo que se puede hacer en el trabajo individual. Y en el trabajo colectivo hay diferentes tipos de aporte, y uno de los aportes más interesantes es el del generalista. Leía yo hace poco que una firma consultora, que es una de las más grandes del mundo, siempre estructura sus equipos de consultoría de esta manera: con tres expertos. Un experto en el problema, en el tema que los estén consultando; un experto en la región o en el mercado, estamos hablando de consultoría empresarial, en el que se mueva la empresa que los está consultando; y un generalista. Y generalmente ese es el que dirige el equipo, porque el generalista tiene varias maneras de aportar. Una perspectiva amplia es una, y la otra es el haber estado en tantas cosas y haber sacado enseñanzas y lecciones de tantas cosas, que las puede traer a este estudio. Entonces, esa es una virtud del generalista. Y en cuanto a la otra, yo, yo soy muy defensor, digamos, por mi manera de ver la política y la ciudadanía. Soy muy defensor de las opciones individuales, y yo creo que el que se quiera quedar metido en su casa y no involucrarse en los problemas públicos es libre de hacerlo. Sin embargo, yo sí desearía, digamos, más al nivel del anhelo que de la obligación, una sociedad donde la mayoría de gente tuviera un mayor interés en los asuntos públicos, y que de alguna manera, no sé si esto es porque realmente sea valioso o porque uno se haga como nostalgias de lo que fueran, no sé, la Atenas antigua o la República Veneciana, yo no sé. Incluso no sé si esto fue así, pero sí creo que en ciertos aspectos sería mejor que hubiera un mayor nivel de interés y participación por los asuntos públicos. Y no necesariamente el ser especialista lo impide. Hay especialistas que, no sé, en genética molecular, pero que también están muy interesados en los asuntos públicos. Sería lo ideal que todos tuviéramos algún interés por esto, pero pues Sí, también, como te lo digo, soy defensor de la opción individual de no hacerlo. sí, 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 sí. Y yo tiendo a defender mucho el generalismo con estas claridades que ustedes ya muy bien han dicho. Eh, por ejemplo, he pensado un tema y es, por ejemplo, el del ingeniero de sistemas. Creo que el ingeniero de sistemas es uno de esos roles que cada vez toma más importancia, que son supremamente, son roles fundamentales dentro de lo que está pasando en el mundo de la tecnología actualmente. Pero, pero yo creo que con debates hasta éticos de la inteligencia artificial y el desarrollo que hay, ahí es donde yo me pregunto qué tanto esa especialidad única en eso, de que querer desarrollarlo todo de cierta manera y automatizarlo todo, es bueno, términos amplios, para la humanidad. Yo creo que todo, todo desarrollo requiere una dosis de humanismo. Toda ciencia creo que requiere una dosis de humanismo porque en últimas es hecho por humanos. Eh, y a veces eso se olvida un poco. ¿No? Y esto lo quiero atar con un tema que habíamos pensado con Andrés también, y es, de alguna manera el filósofo complejiza el mundo más que lo simplifica. Que a veces uno también tiende mucho a simplifiquemos, a ser
comunicaciones muy sencillas y lo complejiza un poco desde el punto de vista del pensar. Creo que lo quiero conectar con ese ejemplo de los ingenieros, de los desarrollos, de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, porque a veces creo que se simplifica un poco y es simplemente avancemos, como si ese avanzar es crear algo que no existiera, pero sin un desarrollo alrededor, sin unos debates éticos. Sé que tú has escrito un poco de esto, Andrés. ¿Qué opiniones tienes? Mira, yo creo que en los problemas, a mí no se me ocurre un problema contemporáneo que pueda ser resuelto o que pueda ser iluminado a partir de una sola disciplina. No se me ocurre ninguno. Inteligencia artificial, dijiste ahora. Es un problema contemporáneo gigantesco porque por dos razones. Una, porque sabemos que vamos para allá, es decir, yo creo que eso es inobjetable, que ese es el camino que estamos tomando y que muy probablemente el desarrollo de la inteligencia artificial supere en muchos aspectos a lo que creíamos que iba a ser. Yo recuerdo los debates sobre inteligencia artificial cuando yo era niño y mucha gente que decía que ciertas cosas no iban a pasar, todas esas cosas han pasado. Entonces, primero, sabemos que vamos hacia allá. Pero en segundo lugar, las dimensiones del problema son tantas y tan diferentes que no hay una sola disciplina desde la cual se puedan iluminar todas o todo el problema en su totalidad. Entonces, el asunto de la inteligencia artificial tiene matices desde puramente técnicos, ¿cierto? De cómo se estructura una máquina o cómo se estructura en su base lógica una máquina que pueda desarrollar formas de inteligencia que consideramos únicamente humanas, hasta cuáles son las consecuencias de eso, por ejemplo, para las economías, para las sociedades, para los mercados laborales, porque como sabemos hay un gran temor de qué va a pasar con el trabajo humano cuando la inteligencia artificial llegue a unos niveles de desarrollo mayor. A mí no se me ocurre que eso pueda ser resuelto desde una sola disciplina, y esa es una discusión en la que necesariamente tendrán que intervenir perspectivas desde la tecnología, la ciencia puramente de la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva, la ética, la economía, etcétera, y esa es la manera de ser, diría yo, de prácticamente todos los problemas contemporáneos. Yo no me imagino ninguno que no lo sea. Esta cuestión de la pandemia, no hay una sola disciplina. A mí me parecía un poco absurdo cuando todas estas discusiones empezaron, incluso todavía, que ciertas personas reclamaban en las redes sociales que solo los epidemiólogos podían opinar sobre la pandemia. Entonces, si uno opinaba algo, le decían, ¿usted es epidemiólogo? No. Ah, entonces cállese porque esto es solo de epidemiólogos. No, esto no es solo de epidemiólogos. La epidemiología brinda respuestas aparte de las preguntas, y aparte muy importante, por supuesto, de las preguntas que están involucradas